Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Antes de iniciar con mis 15 minutos, quiero agradecerles a todas las personas que durante estos 3 días nos han acompañado en una hija que se llama Jornadas de Estética. Para el Pedagógico de Caracas es un honor abrir este espacio para debatir, para dialogar, para encontrarnos y sobre todo para entender que desde el arte la pedagogía se transforma, desde el sentir, desde cada propuesta, desde cada transformación. Así que como miembro del equipo de las Jornadas de Estética, agradecida por la asistencia y por cada uno de sus aportes para que estas jornadas, dentro de 2 años, ¿verdad?, estemos otra vez acá. Bien, comenzamos. Cuando un docente en artes escénicas reflexiona sobre la facultad de sentir en la existencia del ser humano, en su acontecer y situación futura de vida, piensa principalmente en cómo valorar lo íntimo y profundo del sentir en las diferentes acciones que realiza el ser humano en su vida. Es así como a partir de una visualización preliminar, un docente, bajo un conjunto de motivaciones principalmente teatrales, donde la máscara, el personaje, el conflicto y el desenlace nos lleva a configurar movimientos, escenarios y visiones de aprendizaje de educar estéticamente, para el encuentro entre el sentimiento y lo estético. Es así como la tarea de reflexionar desde dicha visualización que nace desde la máscara teatral implicó la toma de conciencia sobre la decisión de enseñar estéticamente. Penélope, vas a enseñar estéticamente. Lo estético en la formación sensible del ser humano a partir de un conjunto de interpretación de texto. Te trato de decir que hay un conjunto de autores que me acompañan y me dan voces para decir que asumí la decisión de enseñar estéticamente. En el desempeño durante el doctorado en educación, bajo la tutela de la línea de filosofía de educación dirigida por el doctor Emilio Arévalo, estudiamos a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y como pueden leer en esta cita, hay algo que subrayo, y es la necesidad de promover cambios, ¿bien? Pero la noción de cambio desde la necesidad de apreciar una especie de metamorfosis. Hablábamos en la línea de investigación de cómo promover cambios y propiciar avances desde la educación estética pasa por reconocer el concepto de metamorfosis, y nos amparábamos en cómo esa oruga genera ese vuelo. Por eso tengo esa presencia de el transformarse y alcanzar y trascender otros espacios, porque hablar de cambios y transformaciones puede ser muy fácil, pero ese proceso y decidir desde el rol como docente en arte generar cambios pasa por la valoración del término metamorfosis, y nos apoyamos en Luis Beltrán Prieto Figueroa desde lo político, desde la valoración de lo democrático, pero cómo ese trayecto de oruga a mariposa pasa por una voluntad y una necesidad de valorar cada una de esas transiciones que ocurren en el sentir durante la educación estética. Hay otras voces que invitan a entender la enseñanza estética, y todo esto viene en principio por Sánchez Vázquez en su texto Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas. Nos basamos principalmente en esta decisión de enseñar estéticamente en la valoración de lo estético
como un universo. Es decir, cada uno de estos momentos que nos señala Sánchez Vázquez nos ubica en unas esferas. Cada esfera tiene su dimensión, tiene su razón, tiene sus movimientos particulares. Qué compromiso tan grande para uno enseñar estéticamente desde la particularidad, desde el color, desde el peso, de la dimensión de cada una de estas esferas. Es así como entre el cultivo de lo estético y el ir más allá de lo concreto se desprenden oportunidades para una formación que estima lo inaprensible y particular del ser humano. Todos los que estudiamos en la UCB fuimos recibidos por un curso que se llama Expresión Oral y Escrita. Y nos sentamos siempre de la mano con distintos profesores, y en mi caso, la poetisa Gabriela Kisser nos recibió en el año 96 con Rafael Cadenas. Por lo tanto, Rafael Cadenas deja huella en todos los que pasamos por esa formación estética. Y de Rafael Cadenas, pues, podemos tomar tantas cosas, ¿no? Pero en esta reflexión sobre enseñar estéticamente, me pregunto cómo nos constituimos, cómo nos configuramos dentro del placer por enseñar lo estético, por encontrarnos con esa diversidad de textos, de miradas, de posturas, si no valoramos el lenguaje, ¿bien? Y aquí sí me tomo la libertad de leer completo porque es necesario. Podría decirse que en gran medida el hombre se configura a través del lenguaje. Este le sirve no solo como medio principal de comunicación para pensar y expresar sus ideas y sentimientos, sino que también lo forma. Nosotros hablamos que somos formadores de maestros, pero ¿cómo formamos desde el lenguaje de las artes? ¿Y cómo nos constituimos como docentes? ¿Y cómo apreciamos la constitución, la conformación de un estudiante que en un primer semestre, por ejemplo, me dice, nunca había sufrido tanto leyendo a Edipo? Porque usted me hace esto. Eso lo viví yo hace 5 años y yo me conmoví tanto y dije, ahora eres estudiante de teatro. Bienvenido al sufrir desde Edipo. En ese sentido, sí, bien, en ese sentido, vamos, después de esa confesión que nos hacen nuestros estudiantes, o por ejemplo, cuando leen La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, qué bello, qué bello. Bien, entonces, cada enunciación de los estudiantes y de nosotros como profesores de estética nos lleva a esto que nos señala Rafael Cadenas. El lenguaje está unido en lo más hondo a su ser. Es parte suya, esencial, propia, constitutiva. En cierto modo, conocemos a las personas por su manera de usar el lenguaje. Este nos revela, más que cualquier otro rasgo. Entonces, ante este enunciado, surge así una reflexión en forma de diálogo entre el tiempo interior de la persona, ese que comparte contigo cada una de las clases o encuentros con lo estético, y la experiencia valorada como algo significativo, transformador y como aprendizaje propio. No es un aprendizaje generalizado. Los que enseñamos de lo estético nos damos cuenta de que cada pasito, que cada mirada, cada risa, cada llanto va a, digamos, alimentar, a cultivar el ser estético de cada uno de nosotros en ese tiempo y en esa circunstancia que le dedicamos a la enseñanza de lo estético. Este diálogo genera la participación de aspectos que mueven o conmocionan al ser humano, y gracias a esto la persona puede tomar conciencia de su facultad de sentir en los distintos lugares de acción que le toque vivir. A nosotros nos toca vivir
a partir de cada texto. Lo que estudiamos artes escénicas, cada obra es una oportunidad para reconocernos desde nuestra dimensión estética. Es así como tomamos un conjunto de decisiones, y por eso hablaba con Nancy cuando estábamos en todo esto, que el docente de estética toma un conjunto de decisiones, porque la estética te lleva a decidir. En este sentido, las decisiones que he recogido desde la enseñanza del arte teatral es, en primer lugar, ponderar el sentir como espacio de discusión. Podemos discutir, podemos reflexionar, hacernos preguntas desde lo que nos pasa. A veces lo hacemos en silencio y creemos que esto es mío nada más, pero en la pedagogía de lo estético, discutir sobre el sentir es sumamente valioso y nos lleva a nuevos discursos de la pedagogía estética. Valorar las interrogantes que surgen en los momentos de apreciación estética. Lo vivimos con, por ejemplo, Pensarte en Escena. Dos profesores, uno de filosofía y una de teatro, decidieron pues hacer un conjunto de interrogantes desde lo que veían los estudiantes en las obras de teatro y dialogar sobre lo que percibimos tanto en el arte como en la cotidianidad. Es decir, hacer parte de nuestro lenguaje, lo que sentimos y lo que nos pasa mientras estudiamos estética, mientras estamos en una clase de artes plásticas, de teatro, de cine. No es solamente para nosotros, sino para generar debates y diálogos oportunos que van a generar un impacto más adelante. Todo esto nos lleva pues a este tema que es el diálogo como parte o como alternativa para ampliar visiones de la educación estética. Partiendo de la experiencia como docente teatral, por supuesto, todos los que estamos acá del área de teatro sabemos que el diálogo, con el diálogo nosotros descubrimos todo, ¿sabe? Hablamos del tiempo, descubrimos los recuerdos, el espacio, los colores, todo está en esa voz que enuncia el actor, ¿bien? Todo está allí, en ese diálogo. Entonces, ¿qué ocurre en esta propuesta de reflexionar sobre enseñar estéticamente? ¿Cómo el diálogo me lleva a mí a ver como docente lo que perciben los personajes, lo que ven, sus horizontes reflexivos? ¿De qué manera entiendo a través del diálogo las búsquedas de los personajes? ¿Qué quieren? ¿Cómo las voluntades de ellos nos llevan a entender cuáles son sus rumbos, cuáles son sus anhelos? Los argumentos de los personajes, dónde se sitúan ellos para argumentar esas búsquedas y esos anhelos propios de cada uno de ellos. Y todo esto nos va a llevar a entender que en un diálogo, primero que todo, hay una postura, y esa postura crítica se defiende en el transcurrir de una obra de arte. Aprendemos como lectores, espectadores del teatro, a entender que nosotros desde el arte nos damos cuenta de que el ser humano tiene este conjunto de momentos en la medida en que va encontrándose con el otro. Bien, es así como el teatro lo considero como un espacio para sostener la relevancia del diálogo. ¿Por qué? Porque a través de ese diálogo observamos miradas críticas de las acciones y circunstancias de los personajes de una obra. Cuando nosotros nos detenemos en Casa de Muñecas, por ejemplo, en una clase exclusivamente Nora y Herbert, cuando Nora le dice a Herbert, le dice, tengo 8 años contigo, pero tú no sabes quién soy yo. Allí podemos estar 2 horas de clase. Bien, la mirada crítica de Nora y el asombro de Herbert, por ejemplo. Y cómo Ibsen nos coloca a nosotros en esa situación de criticidad, desde un sentir profundo de un personaje femenino como Nora. La experiencia estética pedagógica se va consolidando así a partir de la noción de belleza, principalmente apreciar, detenernos en eso que nos colma, y la cooperación que no puede faltar en el proceso de enseñanza teatral. Bien, por ejemplo, cuando compartimos una lectura dramatizada para entender un texto, allí cooperamos cada uno de los que hacemos vida en pedagogía teatral.
En ese sentido, pues ya yo expliqué todo esto, a partir de lo expresado, entonces se concibe una experiencia estética pedagógica que nace del diálogo como acción y reflexión. Por eso esta ponencia se llama Educar estéticamente desde el diálogo como acción y reflexión. Pues aquí hay un conjunto de, digamos, afirmaciones que dentro de estos 15 años como docente he podido, digamos, sintetizar. Desde estos planteamientos se expone que hay que labrar diferentes caminos y aprender a apreciar como aspecto beneficioso para todos los docentes de arte y estética, y por supuesto nuestros estudiantes, que para su desempeño requieren constituirse estéticamente, aunque se considere como algo intangible, selectivo, quizás inútil y poco viable para cumplir con las demandas del mundo de hoy. Carecemos entonces de una percepción amplia de la importancia de la educación estética para la formación del ser humano que debemos labrar. Principalmente lo he hecho desde las artes escénicas. Ante la carencia en la práctica de una educación estética compleja, arriesgada, crítica y transformadora de realidades, deberíamos valorar una percepción activa del mundo en que vivimos. Esta experiencia teatral como vivencia de transformación nos lleva entonces a encuentros estéticos y significativos, apreciación de problemas en un diálogo, cambios en el espectador desde el sentir y las voluntades de los personajes. En este sentido, desde la experiencia docente, estética y teatral, se considera que la educación podrá idear desde la exigencia del campo de las investigaciones estéticas la labor de comprender la condición sensible del ser humano, el cómo promover diálogos y momentos para valorar las experiencias estéticas. Mi experiencia como docente en artes escénicas conduce pues hacia el reconocimiento del diálogo como oportunidad para entendernos y aceptar la decisión de vivir la intensidad que puede existir en una tragedia o en una comedia. Las distintas transformaciones de la historia de la escena te sumergen en una máquina del tiempo para comprenderlo, sentirlo y apreciarlo como algo que impacta y deja huella en tu vida y en la de tantos otros. Cierro con las palabras de un ícono del teatro venezolano que nos acompañó en varias oportunidades en las jornadas de estética, el maestro Humberto Orsini, quien falleciera un 26 de octubre del 2017, hace poquito, 5 años. A 5 años de su partida recordamos esta voz que te impulsa a entender por qué estudiar estéticamente. Dice Humberto, ese maravilloso acto de amor y de pasión que es el teatro ha tenido la afortunada virtud de revelarnos los torniquetes del ser que están ocultos bajo la máscara de la mentira. Ha develado la imagen cruel y despiadada de los poderosos y la pasividad no siempre resignada de los oprimidos, y ha historizado finalmente los acontecimientos más significativos de que el hombre haya sido protagonista. Para ti, Humberto, que siempre nos acompañaste. Muchas gracias.